Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país algunos de los presentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy platicaremos sobre la inconstitucionalidad del requisito de que transcurra un año desde la disolución del vínculo matrimonial anterior para que las personas puedan contraer matrimonio nuevamente. Para hablar de este tema nos acompañan Jacqueline Hernández, de Derecho de la Universidad de León, Hugo Chávez, abogado de la Universidad de Guadalajara, Adriana Ramírez, de Derecho del ITAM, Alma Vázquez, de Psicología y Filosofía Social de La Salle, y mi nombre es Samantha Tafich. Comenzamos. El día de hoy platicaremos sobre la acción de inconstitucionalidad 113/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo, ¿por qué no nos platicas un poco de qué es lo que impugna la CNDH y por qué? Claro. Bueno, lo que sucedió básicamente fue que el 17 de noviembre de 2018, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, se publicaron unas reformas que decretó el Congreso de Jalisco, en los cuales, bueno, básicamente se adapta el Código Civil a la disposición de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad para incluir el divorcio en causal. Y bueno, entre estas adaptaciones que le hicieron al Código Civil, pues se estableció un plazo para que las personas que se divorciaran por medio del divorcio encausado o por mutuo consentimiento tuvieran que esperar un año para que pudieran volver a contraer matrimonio después de que pues se haya consumado este divorcio. Bueno, el día 17 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de me parece que es su director general, promueve una demanda de acción de inconstitucionalidad en las cuales pues, se impugnan violaciones a diversos derechos humanos, entre los cuales destaca el libre desarrollo de la personalidad. Ok. Adriana, ¿por qué no nos platicas un poco de qué es lo que determina la Suprema Corte? ¿Qué le contesta a la CNDH? Bueno, la Suprema Corte, después de haber estudiado el caso con un enfoque a derechos humanos, se da cuenta que si bien es cierto, el fin que persigue el artículo es constitucionalmente legítimo, y al momento de realizar el test de proporcionalidad y en específico de analizar la idoneidad de se dan cuenta que la medida no es la menos gravosa, porque atenta contra, como ya lo dijo mi compañero, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y por lo tanto la Corte determina decreta como inválido el artículo 420 del Código Civil de Jalisco y por extensión el 393, fracción segunda del mismo código. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué dicen los artículos? Ya sé que, desarrollar un poquito más, ¿cuál es el contenido de los dos artículos que se invalidan? Vale. Sí, el artículo principal que trata la acción de inconstitucionalidad es el 420, el cual establece que debe existir un plazo de un año para que los excónyuges puedan volver a contraer matrimonio. Y el 393 hace referencia justo a los motivos por los que se va a establecer como ilegítimo el matrimonio, y justo la fracción segunda habla por haber contraído matrimonio dentro de ese año. Ok. ¿Y cuáles son los derechos que se contraponen en ese test de proporcionalidad? Bueno, los derechos que se contraponen son el libre desarrollo de la personalidad como el principal, el derecho a la integridad personal, sobre todo también se pone muy en cuestión la obligación que tiene el Estado de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. No solamente son los derechos que establece nuestra Constitución, sino que gracias a la reforma que hubo en el 2011, también se hace un abanico más grande de los derechos humanos, pues también se tratan de integrar al catálogo los derechos, derechos humanos, de los que México es parte, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Súper, muchas gracias. Alma, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pensarías si alguien te dijera que no puedes contraer matrimonio hasta que haya pasado un año desde la disolución de tu vínculo matrimonial anterior, desde tu divorcio?
Sí, bueno, en este sentido se siente como una coacción justamente al derecho de la autodeterminación y tal y como lo señalan posteriormente cuando hacen la revisión, se ve también coaccionada la autonomía de las personas para poder desarrollar pues sí, el propio plan de vida. Entonces, en este sentido, pues me sentiría pues limitada en este sentido y pues también dependería mucho del contexto en el que se dé esto, ¿no? Porque podría ser que a pesar de que se finalice el divorcio, podría ser que previamente ya no hubiera tal cual un vínculo con la pareja actual o que finalmente hubiera otros motivos, ¿no? Por los cuales ya fuera muy necesario, pues tal cual, el iniciar o volver a contraer matrimonio, ¿no? Hablando tal vez de que ya hay hijos, y eso es algo justamente que también señala esta revisión, que podría verse un poco desprotegida la creación de una nueva familia si es que hay como planes de tener hijos posteriormente. Ok. Jacqueline, ¿y tú consideras que hay una razón válida por la que se debería delimitar a una persona a que contraiga matrimonio nuevamente dentro de un plazo determinado? Sí, porque como dice bien el artículo que nos dieron a leer, habla de que pueden contraer matrimonio después de un año que hayan estado. ¿Por qué? Porque según los derechos de la persona tienen derecho a rehacer su vida como ellos quieran, y creo que eso sería un factor muy importante para esta ley. Ok. Pero ¿qué razones pueden haber? A ver, Hugo, platícanos un poco. ¿Qué razones podrían haber detrás de limitar a una persona a que contraiga matrimonio dentro de cierto periodo después del divorcio? Claro, a mí eso es lo que me parece muy interesante. Bueno, si hacemos en la sentencia propiamente, pues la Suprema Corte de Justicia, haciendo una interpretación histórica, pues tratan de irse como a la doctrina civilista. ¿Qué fue lo que llevó a que los legisladores crearan esta disposición, ¿no? Y bueno, en la doctrina civilista encontramos, si bien una explicación que tiene sentido ya en la norma, es muy somera. Te dicen, no, es que es para mantener un respeto hacia la institución matrimonial, ¿no? E inclusive en el test de proporcionalidad hablan de mantener, o sea, como bien jurídico que se busca tutelar con esta medida, es el desarrollo propicio de la familia. Pero bueno, el derecho todos sabemos que no es un fenómeno antropológico aislado. El derecho es todo un fenómeno que depende no tiene únicamente fuentes formales como lo es la ley, la jurisprudencia, la doctrina, etcétera. También tiene sus fuentes materiales y tiene sus fuentes históricas. Pues vemos que el derecho es un instrumento también artífice de medios económicos. A mí me hace mucho ruido y me recuerda mucho un libro que leí de un autor muy, muy conocido, se llama Federico Engels. Tiene un libro que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado, donde narra cómo funciona el desarrollo de las familias a lo largo del tiempo y cómo tiene esto un sentido económico. No nos vamos a poner muy comunistas tampoco, ¿no? Tú dale, no pasa nada. Pero sí nos da mucha luz para entender cómo las instituciones se van moldeando en el derecho, porque a fin de cuentas el Estado, o sea, si lo vemos, a veces el derecho se pasa como si fuera algo se puede volver muy legítimo y muy incuestionable, ¿no? Muchos doctrinistas cuestionan como esta perspectiva que tenemos los abogados, en especial en la tradición romana, de no cuestionar las instituciones que se legislan. Entonces, bueno, ¿por qué el Estado se tiene que meter hasta tu casa, no? ¿Por qué el Estado te tiene que regular hasta tu familia? Bueno, la familia, pues como lo dice Federico Engels, es un núcleo de convivencia social a través de los cuales varias personas tienen una relación de interdependencia y cooperan también para estrechar lazos de carácter material, histórico y económico, ¿no? Entonces, pues el derecho va adaptando estas instituciones a lo largo del tiempo y bueno, encontramos que ya cuando se forma la familia monoparental, la que conocemos hoy en día, pues estas instituciones como la propiedad privada y la familia se hacen más fuertes y se reconoce pues por medio de la iglesia, de la religión y por medio del derecho se reconoce que estas son sacramentales y no deben de mutar. En el siglo XIX, a través del desarrollo del positivismo científico y el desarrollo del pensamiento del positivismo jurídico, pues se llevan al derecho y precisamente encontramos que inclusive antes no existía el divorcio. Yo ahorita estoy realizando una investigación en el Archivo Histórico del Congreso
Y bueno, ahí, escarbando entre papeles, me encontré que antes inclusive el divorcio no existía. No es hasta la Ley de Relaciones Familiares de 1917, me parece, que se instituye el divorcio. O sea, si tú te casabas, sí podías separarte, pero como tal el matrimonio continuaba a lo largo de tu vida. O sea, esta institución que se tutelaba tanto por la religión, o sea, tenemos esta idea desde el catolicismo de que te casas con una persona hasta que la muerte los separa, se trasladó al derecho y se llevaba, tenía consecuencias jurídicas en las relaciones de las personas. Entonces, esto nos puede dar mucha luz para entender por qué el legislador continuaba legislando y también sancionando desde una perspectiva paternalista para limitar a las personas y también crear como este ideal colectivo que tenían, llevarlo a la esfera jurídica del individuo, ¿no? Claro. Entonces, ¿crees que es un tema como de valores del imaginario colectivo, de cómo se debe de conducir la sociedad según el legislador, ¿no? Exacto. Y también, además de eso, creo que me gustaría hablar más adelante de la importancia de distinguir entre decisión de mayorías y democracia. Okay. Y cómo hemos transitado a una democracia donde se reconocen a las personas desde su individualidad y no únicamente la democracia. No quiero decir. O sea, estamos entrando en un tema como medio de Ferrajoli, de democracia formal contra democracia sustancial, ¿o? Exacto. Y bueno, y hablar no de dictaduras de mayorías, ¿no? Vaya. Claro, sí, pues sí. Los derechos humanos no son disponibles para la mayoría, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. A ver, Adriana y luego Alma, ¿me pueden platicar qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo en que el Estado está siendo paternalista y que está tratando de imponer su modelo social de cómo se debe conducir la sociedad a los individuos? Bueno, a mí no me parece que sea un modelo tan paternalista. Creo que más bien el derecho va cambiando y se va adaptando a la realidad social. Y como bien lo dijo mi compañero, históricamente el matrimonio pues lo tomamos de la institución religiosa, ¿no? Entonces, el hecho de sancionar a las personas con este plazo de 1 año, pues evidentemente hace alusión al derecho que teníamos en aquella época. Sin embargo, gracias a estos nuevos movimientos y a todo el movimiento que ha tenido el derecho en cuanto a la percepción de la familia, ha cambiado. Y justo lo que está haciendo esta acción de inconstitucionalidad, a mi parecer, es empezar como a barrer poco a poco aquellos preceptos que todavía están aislados y que están todavía con esa concepción de un matrimonio tradicional. Y creo que ya a partir de la reforma del 2011, creo que se empieza a juzgar con un enfoque más a los derechos humanos y empieza a tener un poco más de libertad y a estar más en auge el principio de autonomía de la voluntad. A ver, ahora sí, platícanos un poco, Alma. A mí lo que me llama la atención sobre lo que mencionaba Hugo es justamente esto de que el divorcio era algo que no se contemplaba. Entonces el divorcio posteriormente pues se convierte también como en un logro, en un derecho, inclusive hasta en una institución, y me llama la atención que justamente dentro de la resolución que hicieron es que el esperar o el tener como esta ley de que se tiene que esperar 1 año para que se vuelva a contraer matrimonio después del divorcio, justamente también está como delegando y dejando de lado pues este logro del divorcio, ¿no? Que finalmente tiene su razón de ser y tiene hasta sus ventajas para las personas, y también hablan de que las personas a través del divorcio pues están tomando como esta libertad y esta decisión de poder autorrealizarse y de poder decidir lo mejor para sí mismos. Entonces finalmente también un poco tomando la participación de Adriana, pues sí, me parece que esta ley pues respondía como a las necesidades de ese momento, un poco trayendo consigo la tradición, pero que hoy por hoy pues sí se necesita como estar barriendo y sobre todo rescatar esos derechos fundamentales que, como decían, no se pueden poner como a duda o no se pueden como que dejar de lado por otros. Entonces esto es importante. Entonces aquí consideran que la norma se está contraponiendo a los derechos fundamentales de los individuos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Jacqueline? Sí, claro que estoy de acuerdo con esto. Creo que mis compañeros, como bien lo mencionaban, la opinión de mi compañera, creo que
aunque el divorcio, como dicen bien, que no existía en el 1917, no existía, y el que exista ahora y hasta tengo un plazo de un año para volver a contraer, creo que me parece muy bien y sí, estoy de O sea, acuerdo. ¿sí estás de acuerdo con que exista un plazo? Sí. Ok, eso me parece muy interesante. Creo que vale la pena que regresemos a ello y nos platiques un poco de por qué. Sin embargo, ahorita estamos por concluir el primer bloque, entonces nos quedamos con algunas dudas, los vamos a seguir platicando, pero no se vayan que regresamos con más. Yo soy Samantha Tafich, estás en el derecho a disentir. Estamos de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. Y el día de hoy estamos platicando sobre la inconstitucionalidad del requisito de que transcurra un año desde la disolución del vínculo matrimonial anterior para que las personas puedan contraer nuevamente matrimonio. Jacqueline, estábamos platicando contigo y nos platicabas que justamente estás de acuerdo en que se establezca un año antes de que una persona divorciada pueda contraer nuevamente matrimonio. Platícanos por qué. ¿Qué es lo que te hace opinar de esa forma? Sí, así es, como lo mencionaba, yo estoy de acuerdo porque en el año que te dan para que vuelvas a contraer matrimonio, puedes planear bien tu proyecto de vida. Entonces yo creo que eso también va enfocado mucho a lo que quieres y para que no vuelvas, como quien dice, a estar pasando por esa situación como es el divorcio. Yo creo que el planear tu vida y saber lo que quieres importa mucho, influye mucho en esto. Por eso estoy de acuerdo. ¿Consideras que este periodo obligatorio justamente te obliga a que puedas pensar y meditar mejor tus decisiones para la siguiente vez que contraigas matrimonio? Sí. Ok. Adriana, ¿qué opinas de esto? Yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que si bien, como lo comenta Jacqueline, es importante planear la vida y planear lo que vas a hacer con ella, esto se remota, obviamente, al principio de autonomía de la voluntad, el cual pues nos dice que puedes hacer lo que tú quieras y cuando quieras. Entonces, creo que el hecho de que la norma nos esté imponiendo un plazo de un año violenta este principio y creo que es totalmente violatorio al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que es justamente que va muy de la mano con el principio de autonomía de la voluntad, de poder decidir cuándo y en qué momento querer volver a tener una familia. Entonces yo sí estoy en total desacuerdo con el hecho de que justo la norma nos establezca como un límite, porque además en la exposición de motivos que nos da el decreto de esta reforma, nunca se establece una justificación que sea idónea para poder restringir un derecho humano como es el libre desarrollo de la personalidad. Ok. Y solo para entender, Adriana, o sea, tú no estás en desacuerdo con que exista en general un año para que puedas meditar las cosas, sino que lo que te parece reprobable es que el Estado te obligue a que lleves a cabo ese periodo de veda en el que no puedas contraer matrimonio de nuevo. Bueno, estoy en desacuerdo con los dos, o sea, estoy en desacuerdo de tener que esperar un año en todo el ámbito para, o sea, ya sea jurídico o social. Creo que una persona puede decidir libremente qué hacer con su vida sin necesidad de que otras personas estén juzgando o estableciendo límites a lo que tú realmente quieres hacer. Perfecto. Y Alma, ¿tú estás de acuerdo con eso o estás más hacia la postura de Jacqueline? Estoy completamente de acuerdo con Adriana, porque justamente aquí estamos asumiendo pues un panorama, por así decirlo, ideal, donde se termina el matrimonio y pues no sé, ¿no? Tal vez la persona conoce a alguien más con quien quiere tener este matrimonio. Sin embargo, hay muchos factores y muchos otros panoramas en donde, como les mencionaba hace rato, ¿no? En realidad las personas podrían ya estar separadas y tener inclusive relaciones por cada una por su parte, y entonces en el momento en el que deciden de manera formal el terminar el matrimonio, pues finalmente, ¿quién dice que durante ese lapso donde realmente la pareja estuvo separada no tuvieron tiempo para poder
pensar bien este plan de vida. Además de que un año, pues es un periodo realmente arbitrario, ¿no? Un periodo de un año no te garantiza que en un año realmente tengas como bien planificado tu proyecto de vida, y quién dice que previamente en menos tiempo lo puedas planear bien, ¿no? O que te necesites mucho más tiempo. Entonces, no hay garantías de que un año te pueda pues garantizar no volver a tener un divorcio. Y si así fuera, pues creo que también estamos como cayendo en un prejuicio, ¿no? Creo que finalmente el divorcio no es algo condenable. Ok. Hugo, te vi a sentir. Platícanos por qué. Claro, claro. No, es que estoy completamente de acuerdo y precisamente creo que algo que menciona la Suprema Corte en el proyecto de resolución es que mencionan el tema de la dignidad humana como eje central de los derechos humanos. En primera dice que la dignidad humana pues debe ser el instrumento principal para contemplar e interpretar los derechos Pero humanos. ¿cómo Esto afecta esto implica... la dignidad humana? ¿Cómo en un plazo afecta la dignidad humana? Eso es lo que menciona la Suprema Corte, haciendo una interpretación también filosófica del concepto de dignidad. Dice que las personas somos dueñas de nuestra propia existencia. Hay que recordar que la dignidad humana es un concepto que también se retoma de la religión, viene del derecho natural, y bueno, en medio en el derecho, perdón, en la religión católica, pues se habla de dignidad humana cuando hablas de una persona que tiene libre albedrío y está hecho imagen y semejanza del ser divino. Esto cuando en las ideas del liberalismo se traslada y se seculariza el término y se empieza a hablar de dignidad humana como la conocemos hoy en día, ya con la dimensión filosófica que tiene, hablamos de unas personas que son dueñas de su existencia y que son capaces de decidir a dónde van y que valen por las decisiones que toman a sí mismas. Entonces, desde esta dimensión, desde esta magnitud, vale que entendamos al derecho como un instrumento, sí, para tutelar derechos, pero que no puede quitarnos este propio derecho que tenemos sobre decidir acerca de nuestro plan de vida o decidir hacia dónde vamos, porque tenemos precisamente libre albedrío. También a mí algo que me parece muy interesante es que yo sí quiero retomar la parte del paternalismo, también es cómo hemos transitado de una perspectiva, de una definición de Estado, que es este ente jurídico que a aras de un orden público o un orden público sí que no se terminaba de cuajar su definición, se traslada a un grupo o un instrumento social que tiene como fin la garantía de los derechos humanos y de la realización del individuo. Y creo que eso es muy importante porque los derechos humanos son el fin último del Estado. Todo lo que tiene el Estado tiene, se cuenta que el Estado es territorio, población y gobierno. Y todo lo que instrumentan estos tres debe ser con el fin último de garantizar los derechos humanos y que estos puedan ejecutarse libremente. También yo sí creo que legislar es un asunto muy serio. Y ya hoy en día, como les digo, el Estado tiene como fin último garantizar los derechos humanos y ese es el sentido de su existencia. Ya cualquier otra definición a mí me parece anticuada. La legislación no debe caer en suposiciones, porque también suponer, lo que mencionaba Jacqueline, bueno, es que en un año puedes planear tu vida, puedes planear si te casas o no te casas. Eso a fin de cuentas es una suposición que hace el legislador sobre las personas, sobre que tú necesitas ese año para tomar la decisión. Realmente eso es una perspectiva, desde mi punto de vista, paternalista. Es como si tu padre te estuviera regañando, oye, tú ponte a pensar lo que estás haciendo, que no le estás dando la importancia. Y además también la Suprema Corte en la resolución le dice que esto precisamente degrada y pone en un nivel inferior a la institución del divorcio. Dice, a fin de cuentas el divorcio es un instrumento que también tienen los gobernados para que puedan acceder a esa institución y continuar con su proyecto de vida. No lo limites, o sea, no es algo malo, está inclusive legislado. Si está legislado, tiene un bien jurídico tutelado. ¿Por qué lo sancionas? Porque también la intención del artículo 420 era sancionar a las personas para que no puedan volver a casarse. Entonces, no degradar esa institución y entender que es un prejuicio el que está operando en el legislador cuando se legisló esta norma. Y ya después, ya me gustaría también, si me dieran la oportunidad, hablar de la importancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque también los congresos no siempre, y el ejemplo más claro es esto, no siempre, a pesar de ser electos de manera democrática, están legislando de manera democrática. Y eso es peligroso, porque si no hay un medio de control, como la acción de inconstitucionalidad constitucional, y no hay una persona autónoma que pueda demandar la inconstitucionalidad, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede llegarse inclusive a la democracia
implotar, ¿no? Desaparecer por sí misma, ¿no? Porque las mayorías no siempre van a ser democráticas. Entonces es importante que exista este mecanismo de control donde un tercero puede impugnar, o que existan, por ejemplo, los medios de control constitucional como lo es el juicio de amparo para los individuos, ¿no? Claro, para eso están los jueces constitucionales, ¿no? En una democracia constitucional debe de haber un ente que no sea elegido por una mayoría representativa. Pero, Hugo, no me quiero ir de aquí, quiero hacerte otra pregunta más. A ver, entonces, ¿consideras que la libertad personal es o debe de ser absoluta? ¿Que el Estado nunca debe intervenir en las decisiones personales e individuales de los ciudadanos? No, y eso es uno de los ejes centrales de la teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos no son absolutos. Son interdependientes, sí, pero no son absolutos. Y esto significa que el límite que tienen son dos cosas, y dos cosas que tienen que entenderse muy claro. Una son los derechos de los terceros. Tu libertad no puede afectar el derecho de un tercero, porque también el Estado sí está protegiendo libertad individual, pero desde la colectividad. El Estado no es un ente que te proteja a ti por sí mismo. No tenemos un Estado individual que nos está protegiendo, es un Estado que nos protege a todos. Por lo tanto, nuestros límites son los derechos de los demás. Y el segundo límite que tiene es el orden público. Y esto es lo más difícil de entender, yo creo que en la carrera, porque hablar de orden público puede hablarse desde una perspectiva meramente sustantiva, no sustantiva, más bien como fundamentalista, y caer como en el orden público es como todo aquello que se reconozca en el imaginario social, ¿no? Pero ya hemos visto más o menos que más bien el orden público de manera sustantiva es mantener un Estado de Derecho que pueda propiciar que las personas ejercen sus derechos sin interferirse mutuamente. Ok. Entonces son los dos límites que lo menciona la Suprema Corte y que yo estoy de acuerdo que son los límites que tienen que tener los derechos humanos. Más allá de eso, y lo hacen el test de proporcionalidad, no puede existir un límite adicional, porque las personas no venimos a que nos limite o a que arbitrariamente les pongan límites a nuestras vidas, ¿no? Porque bien puede un día la democracia es bien soluble y es bien voluble. O sea, hoy podemos tener derechos, hoy puede ganar una ala súper progresista en cualquiera de los congresos y mañana puede estar una ala súper conservadora y nos pueden limitar nuestros derechos si no existen estos medios de control. Y eso es muy importante, y es muy importante también que se institucionalicen estos límites para que la gente pueda entender la dimensión de estos derechos y que son valores más allá que meras cuestiones o decisiones de mayorías, ¿no? Ok. Adriana, ¿estás de acuerdo en que el Estado no debe intervenir salvo para salvaguardar derechos de terceros y en aras a preservar el orden público? Sí, estoy totalmente de acuerdo, justo concuerdo con Hugo, de que únicamente la única excepción que existe para que el Estado pueda intervenir en un derecho fundamental es que exista otro bien tutelado que sea mayor en el momento de ponderar cuál de los dos bienes es superior. Sin embargo, en el caso nos damos cuenta que si bien el fin que protege este precepto es constitucionalmente legítimo, al momento de realizar el test de proporcionalidad y analizar la idoneidad, la medida no es la menos gravosa, porque existen otras formas de proteger a la familia, y también es importante mencionar que no existe un único modelo de familia. Si bien el matrimonio es una de las formas de constitución de la familia, existen otros modelos. Y entonces, en este caso, el precepto únicamente se está concentrando en el matrimonio, cuando evidentemente existen otros, y la familia que se está queriendo formar es uno de estos modelos nuevos que no está vinculado con el matrimonio. Ok. Jacqueline, pues ya escuchaste la opinión de pues básicamente todos y todas las demás. Entonces, ¿hay algo que quieras agregar o algún contraargumento que tengas? Pues yo creo que escuchando las opiniones así de información de mis demás compañeros, como que estoy de acuerdo con toda la información que dicen que pues es importante, pero que no es tanto como yo lo miraba ahorita, como lo comentaba mi opinión. Ahora tengo como un tipo de, se puede decir que de opinión, ya que me estuve informando más gracias a sus opiniones, y pues se puede decir que estoy de acuerdo con lo que ellos también están comentando. Te hicieron cambiar de parecer, muy bien. Sí, la verdad. Muy válido, sí. me parece. Alma, ¿de acuerdo? También, ¿no? Estado Sí, paternalista contra libertad personal,
quién gana y cuáles son los límites. ¿Estás de acuerdo con lo que estableció Hugo y luego que reiteró Adriana? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y también me gustaría un poco retomar la pregunta que le hacías a Hugo sobre si los derechos tienen que ser absolutos. Okay. Y efectivamente, ¿no? O sea, me parece que esto que mencionaba Hugo es importante porque tampoco se trata como de esta libertad completamente absoluta y de yo poder hacer lo que me venga en gana, porque pues justamente esa es la importancia pues de derecho y de estas instituciones, ¿no? El preservar el derecho de todos y también ver por donde nosotros como individuos a veces no vemos, ¿no? A veces podemos ser egoístas y tomar decisiones para nosotros mismos, pero no ver a quién pudiera afectar en este sentido. Y algo que me gustaría retomar que me llamó la atención es que parte como de las razones por las cuales se establecía como este periodo de tiempo, tenía que ver también un poco como por esta protección de la familia, hablando pues de hijos, ¿no? Y entonces también se encontró que finalmente el hecho de que se disoluciera un matrimonio y se esperara como cierto periodo de tiempo para nuevamente volverse a casar, realmente esto no estaba para nada peleado con la garantía de derechos de los hijos, o sea, la parte de alimentos y de finalmente pues este interés superior del menor no estaba para nada en contraposición con esta decisión de volver a tener un nuevo matrimonio, porque esa parte estaba respaldada por el mismo, por las mismas leyes. Entonces ahí tal vez es por donde, como les decía, ¿no? Esas cosas que tal vez a veces no vemos en nuestras decisiones, pero que sí es finalmente obligación del Estado el prever y observar. Y esa parte estaba completamente, pues ya protegida, ¿no? Por así decirlo. Ok. Si fuera el caso que sí se afectara el interés superior del menor a través de la disolución de un vínculo matrimonial y el contraer matrimonio nuevamente después, ¿consideras que sí se debería delimitar el derecho a contraer matrimonio nuevamente? Me parece que más que limitar o no, más bien habría que garantizar que los hijos de ese matrimonio, si es que los hay, ¿Mm? estuvieran de alguna manera o sí protegidos, que estuviera como garantizado pues la parte para su propio desarrollo personal. O sea, tal vez el tema no es si el matrimonio o no los limitara, sino más bien el siempre prever esa parte y aquí pues no hay manera, ¿no? En la que finalmente, o sea, no está peleado esta garantía con permitir que las personas puedan volver a tener un vínculo de matrimonio. Claro, o sea, esa es la realidad actual. O sea, era un caso hipotético lo que trataba de plantear. Entonces, Okay. sí, no, yo entiendo que no está peleado, lo tengo muy claro, pero a ver, Hugo, tú dime, ¿qué opinarías si el menor o él o la menor se viera afectado por una decisión de volver a contraer matrimonio dentro del plazo de un año? ¿Crees que se debería o se podría limitar el derecho de las personas a contraer matrimonio nuevamente, precisamente? Pues mira, yo creo que ya existen los mecanismos. Tenemos diversos medios civiles y familiares para que se puedan analizar los casos en específico. En este caso, en Jalisco, me parece que la Procuraduría Social es la que tiene la facultad de estar haciendo las visitadurías, estar revisando también incluso en los matrimonios, se les da vista para que ellos puedan interponer lo que a su derecho expresen que es conveniente. Entonces, no me parece que la manera más idónea sea a través de la legislación sustantiva. Okay. O sea, tenemos mecanismos adjetivos que permiten que esto se pueda controlar y se pueda llevar a cabo. Y también, nunca me va a parecer una manera ideal restringir la libertad de las personas. Puedes tomar una decisión respecto a la situación sustantiva del menor, porque es interés del menor, sí, pero no vas a restringir el derecho de otra persona. Entonces, sí creo que es importante, pero nunca a través de la legislación y nunca obligando a todos, porque a fin de cuentas la ley, a veces siento que desde los congresos se legisla como si, o sea, no con perspectiva, no se reconoce ese el impacto de la legislación, ¿no? Y a veces como abogados ni siquiera la entendemos tampoco, ¿no? Olvidando que es algo que impacta
desde al ministro de la Corte como el señor que vende frituras afuera de la parada del camión, ¿no? Ok, no tienen una perspectiva interseccional a la hora de legislar, ¿no? O sea, Exacto. Hugo, tú eres muy casuista entonces, confías plenamente en los jueces constitucionales y los jueces locales y todo tipo de jueces. O sea, sí, yo estoy de para acuerdo tomar una decisión correcta, estoy... pues en vez de la legislación, en vez de que dependa de la legislación. Ajá. Yo sí creo que debe de empezarse a transitar desde esta perspectiva de excesiva codificación, donde buscaba todo meterse en una cajita, Okay. a poder, pues sí, aunque yo entiendo que la sociedad mexicana tiene muchas razones para no confiar en las funciones públicas, empezar a tener confianza en la función pública y empezar a tener confianza en la capacidad de los expertos y los operadores del derecho para que puedan adaptarlo y en lugar de juzgar a través de codificación, empezar a juzgar a través de principios que puedan adaptarse y llegar a un derecho sustantivo, ¿no? Hace poco leía a un autor que no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero se llama Introducción al Estudio de Derecho Romano y Canónico, del Fondo de Cultura Económica, muy bueno. Y él es un profesor de Derecho Comparado y que critica mucho a los abogados romanistas. Dice, es que ustedes tratan de meter todo en una caja. Y dice, el derecho no es así. En aras de tener certeza jurídica han creado mecanismos a veces que rayan en lo absurdo. Y eso es absurdo a veces. A veces vemos soluciones muy absurdas a problemas que a veces no son tan difíciles de resolver, ¿sabes? Entonces debemos empezar a confiar en nuestros jueces y debemos empezar a confiar en un derecho que tenga una intención más de garantizar principios a simplemente aplicar preceptos jurídicos. Ok. Quiero regresar a este tema. Me encanta el tema de la norma como ente abstracto versus el caso por caso y los operadores jurídicos como una especie de legisladores al caso, ¿no? Entonces, pero se nos está acabando el segundo bloque. Vamos a regresar con este tema. Adriana, voy a regresar contigo para que estés al pendiente. Y a todos los que nos están viendo desde casa, muchas gracias. Estás en el derecho a disentir. Volvemos pronto. Estás de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre la inconstitucionalidad de establecer un plazo para que las personas puedan volver a contraer matrimonio después de divorciarse. Adriana, nos quedamos con el tema que estaba elaborando Hugo y me gustaría saber tu opinión. Sí, la verdad es que yo estoy más a favor en cuanto a resolver a caso por caso. Creo que si bien una forma abstracta nos podría servir en un momento indicado en la realidad, pero como el derecho es dinámico y va cambiando, al final esta norma puede resultar obsoleta. Entonces creo que es necesario estudiar el caso por caso para ver las particularidades que tiene cada caso, porque evidentemente cada caso va a ser diferente y pues si bien pueden llegar a existir como puntos convergentes entre cada caso, creo que es necesario que la Corte y los tribunales se tomen el tiempo para estudiar cada uno a fondo. Ok, estamos entrando a un tema pues bastante filosófico, sociológico, jurídico, una combinación de todo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no existieran leyes abstractas y entonces se tuviera que determinar todo caso por caso? ¿Qué pasa con la certeza jurídica, la seguridad jurídica, con el saber qué es lo que la ley te establece antes de que puedas tomar una decisión y que puedan resultar consecuencias derivadas de ello? Sí, me parece que, digo, si bien es cierto, puede tener sus ventajas esto que mencionan el análisis caso por caso, creo que no podemos olvidar de que pues al ser humanos está implicada nuestra subjetividad y entonces sí es necesario tener como pues esta parte que mencionas, ¿no? La certeza jurídica, este eje de leyes que finalmente van a guiar de manera objetiva la toma de decisiones y pues si bien es cierto que en el derecho, pues al ser pues algo muy humano, algo pues creado en la sociedad, para la sociedad, y que si bien es cierto, pues no es una ciencia exacta, pues sí podemos encontrar una mayor objetividad teniendo este eje legislativo. Entonces, pues les digo, aquí pues es un tema un tanto complicado y creo que sí es importante como tener en cuenta pues este peligro, ¿no? Que nuestra subjetividad o la subjetividad de los jueces pues de alguna manera ponga en riesgo
pues las decisiones, ¿no? Que se tomen según el caso. Claro, y que se pueda haber afectado el principio de igualdad, por ejemplo, porque un mismo acto se ha calificado de manera distinta por distintos operadores jurídicos, ¿no? Jacqueline, ¿cómo ves? Pues yo estoy de acuerdo en lo que dicen mis compañeras, porque así al analizar cada caso se estaría llevando a cabo cada característica y se comprobaría a lo mejor una forma de analizar más a fondo y detallada cada, cada suceso, y pues en este caso, como hablan del caso que estamos hablando del divorcio. Ok. Bueno, si tienes toda la razón, hay que aterrizarlo un poco al caso concreto, ¿no? Al plazo para poder contraer un matrimonio nuevamente después de que se disuelve un vínculo matrimonial previo. Entonces, ¿qué les parece si concluimos un poquito? Les doy oportunidad a cada quien para que nos den una breve conclusión sobre el tema. Adriana, vamos contigo primero. Bueno, pues a mí el tema me pareció muy importante. Creo que justo el hecho de hablar de derecho familiar es muy importante porque gracias a todos los movimientos ha evolucionado el concepto que tenemos de familia y las formas de proteger. Me parece que la forma de resolver de la ministra Piña fue excelente, muy claro el momento de establecer el test de proporcionalidad y al momento de llegar a la idoneidad y declarar que, pues sí, evidentemente la última porción del artículo 420 del Código Civil de Jalisco es inconstitucional por violentar los derechos al libre desarrollo de la voluntad, y no solamente los que establecen la Constitución, sino también de los tratados internacionales los que México es parte. Entonces creo que va marcando un precedente a la forma de resolver en la Corte, que va muy apegado a la que tenemos de los derechos, y no solamente ver a los derechos como lo que el Estado diga, sino también cuestionarnos sobre la libertad que tenemos como personas para poder decidir sobre nuestro plan de vida. Y nada, pues muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Vamos, Jacqueline, contigo y luego con Alma. Pues yo creo que este tema a mí me pareció muy importante, porque así la gente puede estar prevenida de que el matrimonio se puede contraer después de un año de que lo tuvo. Ya de acuerdo a lo que hemos estado platicando, es un caso que se debería dar a conocer, yo pienso y creo que a nivel nacional, porque es muy interesante el tomar decisiones como persona y estar planeando tu vida a futuro, y pues sí me pareció muy interesante. A mí me parece también que el caso es sumamente interesante y que también pues nos deja como moraleja que, si bien es cierto que también está la legislación, siempre es importante hacer una revisión, porque hay muchas leyes que justamente están atentando contra los derechos fundamentales, y entonces pues la ley es algo que sí requiere estar en constante cambio, siempre protegiendo estos derechos eje, ¿no? Entonces creo que yo me quedo como con eso, y que tal vez también la importancia de que haya organizaciones, en este caso como la Comisión de los Derechos Humanos, que se encargue justamente de pronunciarse por la revisión de estos casos concretos para resolver en estos casos. Hugo, ¿algo que quisieras adicionar o simplemente concluir? Ya únicamente concluir, bueno, ya añadiendo todo lo que mencionaba, a mí me parece muy interesante que la Suprema Corte esté resolviendo de esta manera. El caso en específico está interesantísimo, pero en general el fenómeno que se está dando desde la reforma de 2011 en derechos humanos está bien padre, ¿no? Cómo todo el derecho mexicano se ha transformado, y a mí me parece también muy interesante cómo hemos transitado de un derecho inamovible, casi inmutable y doctrinal, a un derecho dinámico donde las personas se reconocen como eso, como personas precisamente, y que es un derecho muy cercano a la sociedad. Y también quiero añadir que, bueno, estos casos van a ir dando pie también a empezar a cuestionarnos pues el origen del derecho como tal, y también empezarnos a encaminar a ser más críticos hacia el derecho y empezar a interseccionar el derecho con otras disciplinas, ¿no? Para que podamos encontrar una manera más responsable y una manera mucho más amigable de operar con esta tecnología jurídica, que a fin de cuentas tiene como último fin, y esto siempre se olvida, la convivencia social. Entonces ese es el último fin del derecho, que podamos convivir sin agarrarnos a golpes, ¿no? Entonces,
Pues me parece genial y ojalá la Suprema Corte, con todas estas reformas que además se le ha hecho a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues siga resolviendo y siga generando precedentes que mejoren, porque sí impactan la calidad de vida de las personas, que mejoren esta convivencia. A ver, Hugo, ya me confundiste. Primero andabas muy individualista y ahora me hablas de convivencia social. Nada más por entender, ¿qué debe prevalecer, el individualismo o la convivencia social, la sociedad en conjunto? Es que no se oponen, y es lo que mencionaba. El orden público no debe de oponerse, no debemos de concebir al orden público como una idea de imposición de mayorías. O sea, la individualidad siempre se va a respetar y también se puede respetar la colectividad, porque no es necesario estarnos violentando como individuos mutuamente, como el excesivo individualismo lo puede transformar para convivir socialmente. Bueno. Y precisamente yo creo que... perdón. Yo creo que el Estado, al momento de tutelar estas libertades individuales, va a generar una convivencia plena, porque va a permitir que las personas sean felices desde su individualidad, pero también que sean responsables y que no se estén dañando ni se pongan límites unas a otras, ¿no? Por eso dice que uno de los límites a los derechos humanos son precisamente los derechos de los demás, ¿no? Esto es parte de promover la convivencia social. Justo, hablamos de los límites de los derechos humanos como los derechos humanos de otros terceros. Entonces, de cierta forma, sí hay un cúmulo de casos en los que se va a oponer la individualidad de una persona contra el orden social o público o la colectividad, ¿no? Claro, siempre y cuando solo afecte los derechos de los terceros y el orden público. Y a fin de cuentas, si lo vemos desde una perspectiva muy lata, es lo mismo, ¿no? Adriana, sí. ¿Colectividad o individualismo? Si tuvieran que contraponerse, yo sé que ya concluimos que no, pero en un caso en el que sí. Yo creo que ganaría individualismo, creo que pesa más la libertad y la forma de expresarse de las personas al orden público, pero igual que tendríamos que analizar caso por caso, porque realmente son dos bienes que pesan igual, pero dependiendo del caso la balanza se va a un lado que a otro. Entonces, yo creo que para que el orden público funcione debe estar bien, pues bien planteado el individualismo, y siempre y cuando, pues obviamente no se agreda a terceros, y esa agresión a terceros generaría un desorden en el orden público. Entonces, yo me iría más primero por el individualismo. Ok. Y Alma, una duda. ¿Quién crees que deba definir qué es el orden público o qué tipo de medidas benefician al orden público? ¿A quién le corresponde? Pues más que pensar a quién le corresponde, yo creo que es una labor de reflexión de toda la institución, y que inclusive pues ahí es donde justamente nos agarramos de la filosofía del derecho para permitir un análisis profundo, un análisis inclusive pues que considere como varios puntos de vista, tanto antropológico, psicológico. O sea, creo que es una tarea conjunta, es como parte inclusive hasta académica, ¿no? Esta investigación que permita realmente definir, más que recaiga sobre pues meros actores específicos, ¿no? Ok, sí, no me refería a un individuo en lo particular, sino qué órgano de gobierno o qué el Estado debe decidirlo, la sociedad debe definirlo, ¿quién debe definirlo? Hugo, siento que este puede ser un tema que podrías disfrutar. Formalmente, mientras no exista una disposición legislada, pues lo puede hacer la Suprema Corte o los tribunales colegiados de circuito por medio de la jurisprudencia. Sería el instrumento, vaya. Ok. No el legislativo, el judicial. Sí lo podría hacer el legislativo, pero obviamente tendría, al momento de hacer el proceso legislativo, y que también los asesores de los legisladores tendrían que hacer un análisis y reflexión, porque si a fin de cuentas se pone una definición que no cumpla como tal, pues podría declararse inconstitucional, vaya. Entonces yo creo que a fin de cuentas la última palabra, por todo como funciona el mecanismo del derecho mexicano, lo va a tener siempre el Poder Judicial hasta ahorita, así como tenemos nuestra Constitución. Sí, claro, en el control constitucional de las normas lo tiene el Poder Judicial, pero en la definición de qué es más favorable o qué constituye el orden público. Pues ahora sí que el Poder Judicial.
Entonces, si no lo hace el constituyente permanente, lo hace el Poder Judicial, sí o sí. Porque si lo legislan, los legisladores, a fin de cuentas, siempre se va a someter a revisión constitucional. Adriana, ¿de acuerdo? Sí, yo estaría de acuerdo con Hugo. Creo que la última palabra la tiene la Corte. La Corte emitiría una jurisprudencia que obliga, pues evidentemente, a todos los tribunales inferiores. Y creo que ellos deberían determinarnos qué debemos entender por orden público y las pautas y las características que debe tener esta definición. Ok, pero ojo que el Poder Judicial no puede definir qué específicamente constituye orden público. Lo puede hacer a grandes rasgos, puede decir esta norma específicamente vulnera el orden público, pero no puede ir supuesto por supuesto estableciendo qué es orden público y qué no. Entonces, ¿quién lo define? ¿A quién le corresponde? ¿Debería de ser el legislativo quien lo hace o debería existir otro mecanismo para que pudiéramos como colectividad definir qué es el orden público? Alma. Pues finalmente tal vez sí puede caer sobre el poder legislativo, ¿no? Porque pues se supone que este está sustentado en lo que les decía, en todo, pues toda una teoría sobre qué, en este caso, qué es el orden público, cuál sería como los derechos, eje, fundamentales. Entonces yo pensaría que recae ahí. Y Jacqueline, ¿tú quién consideras que debe de definir qué es el orden público? ¿A ti quién te gustaría que te dijera esto es lo que beneficia a la sociedad en su conjunto y lo que puede limitar tus derechos o tus libertades personales? Pues en mi punto de vista yo creo que el gobernador, ¿no? Yo creo que su propósito supuestamente es como buscar el bien para los ciudadanos y yo creo que a mí me gustaría que fuera pues, un gobernador. Okay. Pues me pareció interesante, la verdad es que me dejó pensando, la verdad es que ahorita, curiosamente, cuando nos metemos en estos temas siempre sacamos y nos divorciamos de la administración pública, pero la verdad es que todo lo administrativo, a fin de cuentas, ellos son los que están lineando qué es el interés público en su periodo, ¿no? Entonces, de hecho, pues en el momento en el que se promovió la acción de inconstitucionalidad, también ellos fueron parte de una de las autoridades responsables, ¿no? El periódico oficial del Estado de Jalisco contestó y expuso sus puntos de vista, ¿no? Y bueno, con ello pues tácitamente admitieron que estaban de acuerdo. Y a lo mejor no en cuestiones legislativas como tal o cuestiones judiciales, pero en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana ellos impactan y están definiendo constantemente qué es el orden público, ¿no? Al momento de la imposición de política pública administrativa. Entonces, no me parece descartable, entonces me parece un factor muy importante, de hecho que a veces no nos ponen a pensar. Ahorita me quedé pensando y dije, sí, cierto. Sí, son de cierta forma los encargados de aplicar o de verificar que se cumpla con el orden público, ¿no? En fin, entonces todos y todas aquí estamos de acuerdo en que, bueno, en lo personal no, pero todos y todas estamos de acuerdo que la individualidad va antes que el orden público o el orden social, que la colectividad. Es que yo sigo con mi postura de que están a la par, o sea, no creo que se puedan contraponer, porque eso sería caer también con un exceso de liberalismo y siento que eso puede deformar en cosas bien perversas. O sea, regresamos al caso por caso, al final. Para finalizar, nos queda bien poquito tiempo, pero la verdad es que sí me gustaría escuchar una conclusión. Hugo, creo que has emitido muchas opiniones que tienen que ver con otros temas que no son simplemente derecho, y entonces me interesa saber cuál es ahora sí, la conclusión de las conclusiones de todo lo que hemos platicado a través de este programa. De todo lo que hemos platicado, bueno, ya siendo muy generales, pues esto es un reflejo de la constante reflexión que tenemos frente a la institución del derecho en la sociedad, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hablar cómo el derecho se concadena con las demás disciplinas, que el derecho no es como tal una ciencia aislada. Yo lo asemejaría más como una tecnología social, que es un fenómeno directamente de la antropología y que vamos viendo cómo se va adaptando socialmente a la realidad de las personas, ¿no? También me gustaría concluir en que la decisión de una mayoría o de un órgano que está legitimado por una mayoría no es necesariamente un ente que va a tomar todas las decisiones democráticas, ¿no? No hay que confundir entre democracia con imposición de mayoría, son muy diferentes. Una democracia es un mecanismo un sistema no sé si lo quieran decir como de administración política,
de gobierno. Bueno, es un mecanismo a través del cual puede convivir un grupo de personas respetándose mutuamente, conviviendo sin que se le violen sus derechos fundamentales a estas personas y que además puedan tomar decisiones en mayoría sobre otros temas que les impactan directamente, ¿no? Esa es una de las primeras conclusiones, la más importante. La segunda es que el derecho familiar no debe ser nunca un instrumento para obligar y generar suposiciones más allá de lo permisivo en el derecho, ¿no? No se debe utilizar la legislación para que el legislador paternalmente diga, tú no debes hacer esto, ¿no? Como un señor regañón, ¿no? Debe, al contrario, ser un instrumento para que tú puedas desarrollarte como persona. Y como tercera conclusión, creo que también debe llamarse a la reflexión y a la deconstrucción constante del derecho, ¿no? en la cual se esté analizando la finalidad y la fundamentación de las instituciones, ser bien críticos también como abogados, ser bien críticos y no quedarnos únicamente en la talacha formal, irnos también al origen de la institución y criticar para qué sirve, de verdad es idóneo, lo encontramos en el test de proporcionalidad, pero también hacer un análisis filosófico de hasta qué punto las instituciones jurídicas sí funcionan para lo que dicen que son. Y me gustaría añadir, porque no lo mencioné, pero uno de los puntos más importantes es que en el derecho mexicano a veces se descuida mucho la exposición de motivos de las normas. Y lo menciona la Suprema Corte, que no había una exposición de motivos, y eso me preocupa, porque habla de que no hay reflexión en la legislación. Una exposición de motivos fuerte habla de que hay una intención grande y una intención justificada de legislar, no mero capricho, no mera intención política, o a veces nomás por sacar la chamba. Y bueno, ya con eso sería todo de mi parte. Excelente conclusión, Hugo. Gracias a todas y a todas por participar en este programa. Creo que fue muy interesante la opinión de los y las 4 participantes. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos por acompañarnos desde casa. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Samantha Tafich y nos vemos a las